Hola, ¿cómo están a todos? Nos encontramos en una nueva charla del ciclo de charlas de Revista Pares. Hoy nos está acompañando Carla Ivonne Brito Gómez. Carla cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, estudios de maestría en Educación por la Universidad Autónoma del Estado de México y estudiante del doctorado en Humanidades con línea en Estudios Latinoamericanos. Cuenta con un diplomado en Infancias y Adolescencias Migrantes de las Américas, otro más de teorías e investigación en juventud por la Universidad Nacional Autónoma de México, asistencia a la Escuela de Verano 2022 Espacios y Fronteras de la Movilidad Humana en las Américas, Nuevas Inmovilidades en las Américas, impartido por la UNAM y la Universidad de Monterreal, además de haber realizado dos estancias de investigación en la Universidad Autónoma de Baja California, dentro del Instituto de Investigaciones Sociales, en la Benemérita Universidad de Puebla y en la Universidad de Hildesheim en Alemania. Hildesheim en Alemania. Desde 2016 es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAMEX. Cuenta con perfil PRODEP y es integrante del cuerpo académico en consolidación, actores sociales, participación y desarrollo alternativo, coordinadora de la Red Temática Internacional, Estudios Migratorios, Interculturalidad y Desarrollo e integrante de la Red Internacional sobre Género, Migraciones y ODS. Además, conformadas por investigadores e investigadoras de distintas universidades nacionales y de España. Ha sido em, conferencista en congresos nacionales e internacionales en torno a los ejes temáticos sobre las migraciones y movilidades humanas, juventudes e interculturalidad. También es coautora de participaciones entre las que figuran, por ejemplo, Mujeres Centroamericanas en Tránsito por México, Presencia, Agencia y Prácticas de Cuidados en los Espacios de Movilidad. Otro también es Migraciones Centroamericanas en Toluca y Metepec, algunas aproximaciones para su abordaje en revista Mexiquenses, y coordinadora y coautora del libro Juventudes Latinoamericanas, Perspectivas desde la Interdisciplinariedad. Bueno, ahora sí, yo termino y le voy a dar la palabra a Carla para que comience con la charla. Muchas gracias, Camila. Buenos días a todos, a todas. La verdad es que para mí es un honor estar aquí en este momento compartiendo con ustedes. Agradezco mucho la confianza que pues me han tenido eh, para considerarme como parte de de este espacio, de compartir, de utilizar y de tener yo sobre todo la posibilidad de estar en este espacio para compartir, para ampliar la discusión y para tener, digamos, en este sentido, una posibilidad de invitar, digamos, a la reflexión, que esa es la apuesta en muchos sentidos de la investigación, invitar a la reflexión en torno a dos ejes temáticos y dos ejes de investigación, bueno, pues que lo creo y lo comparto, muy potentes en las ciencias sociales, que son las juventudes y las migraciones. Y cómo esos dos ejes se desarrollan y se articulan, se imbrican en un contexto específico, que es el contexto latinoamericano, ¿no? Que es nuestro contexto en términos entonces la apuesta es ahí pensar y hacer investigación en y desde latinoamericano. Esa es como la apuesta. Y bueno, allí, digamos, en esa espacialidad de discusión, que es donde pues he establecido la investigación que ahora estoy llevando a cabo, también poner a discusión otra categoría, que es, digamos, la que rige estas relaciones, esta relación que yo compartí en un principio, que es las juventudes y las migraciones y movilidades humanas. Y esa categoría son las violencias. Bueno, la violencia, digamos, en su sentido más genérico, y cómo esa violencia puede estar, digamos, encarnada
por mencionarlo de algún modo, como ya lo han planteado también otras autoras en México y muy probablemente también en otros países. Acá en México compartirles, por ejemplo, a Blanca Cordero y a Georgina Garibó, que justo así titulan uno de sus documentos, una de sus participaciones, ¿no? Cómo se encarna, cómo las violencias están encarnadas en los cuerpos de las y los migrantes latinoamericanos, ¿no? Entonces, digamos, la discusión y el compartimento que ahora quiero desarrollar con ustedes iría como en esos términos, esa relación entre migraciones, juventudes, la violencia, cómo les atraviesa, cómo se encarna y esto como qué pasa y cómo pasa en el contexto latinoamericano. Bueno, la investigación parte justo en ese sentido. ¿Qué pasa? ¿Qué historicidad tenemos en América Latina que nos lleva a vivir en ideas de relaciones de violencia? Parecería, hace poco platicaba con dos profesores justo a la Universidad de Hildesheim en Alemania, y ellos me compartían, ¿qué sucede, no? O sea, me hacían esa pregunta, me decían, oye, Carla, ¿por qué la discusión de ustedes, o sea, y se referían, ¿no? En términos de verdad de mucho interés, de ustedes como latinoamericanos, de ustedes como mexicanos, porque digamos, esta era la espacialidad central en donde se estaba desarrollando esta discusión. Me decía, ¿qué pasa que están como articulando todo el tiempo en términos de la violencia? O sea, ¿por qué la centralidad de las temáticas son las violencias? ¿Por qué no mirarlo en otros términos, en otras dimensiones, las relaciones sociales? ¿Por qué las violencias, no? Y a mí me saltó, ¿sabes? O sea, yo dije, es cierto, o sea, ¿qué nos está pasando? Porque tuvimos una conversación varios colegas de la Universidad Autónoma del Estado de México y había como ese punto en común, ¿sabes? Que nosotros probablemente estamos ya muy acostumbrados, lo hemos, digamos, de alguna manera naturalizado en términos de pensar nuestras investigaciones con esta dimensión articulada, pero ellos nos hacían esa mención ya, digamos, después me comentaban eso. Y yo justo tratando, digamos, de responder esa pregunta y que justo tiene que ver con la investigación que estoy desarrollando, era plantear, y yo les decía, bueno, uno de los puntos es que hay una historicidad en América Latina donde las violencias en sus múltiples expresiones nos han venido acompañando. Una que tiene que ver con una violencia racializada, ¿no? O sea, en términos de cómo hay formas de discriminación por cuestiones de raza, que ya sabemos que es una categoría social, pero que sigue generando una serie de distinciones, de categorizaciones, pero sobre todo de jerarquías en términos de relaciones sociales. Y bueno, se ve en muchos lugares del mundo, pero hay sus especificidades en nuestra región. Entonces, ahí hay una relación histórica que nos acompaña desde estos procesos de coloniaje, ¿no? Entonces, por ahí está la discusión. Estos procesos de coloniaje nos han ido marcando, ¿no? Formas de relaciones de violencia estructural, ¿no? O sea, porque esa forma de distinción, de mirarnos en términos de la idea de raza, bueno, ha jerarquizado, ya ha venido jerarquizando a los grupos sociales en la región latinoamericana. En algunos países más que en otros se puede expresar, pero digamos, la investigación se ha venido discutiendo en esos términos, ¿no? Que hay un elemento allí en común, ¿no? Desde los estudios latinoamericanos, desde la escuela de historia de las ideas, ¿no? Que es una corriente filosófica que se ha desarrollado fuertemente en la región, pues ahí lo plantea, ¿no? O sea, hay una condición que nos acompaña desde la colonia, donde las violencias y la distinción de los grupos en términos de raza, más adelante de clase y de género, nos acompaña. Y ahí hay un resultado de una serie de violencias estructurales, naturalizadas, normalizadas, que han generado, ¿no? Jerarquías y estratos sociales determinados muchas veces por esta condición. O sea, ahí, digamos, la apuesta es cómo se van reproduciendo
y cómo se producen también nuevas formas de violencias con este contexto, porque digamos hay una discusión que plantea, pues esto ya pasó, ¿no? O sea, la colonia terminó hace 500 años en la mayoría de los países latinoamericanos, esto ya es una discusión agotada, esto ya no tiene sentido, son estados-nación independientes, liberales además, democráticos en la mayoría de los casos, ya no hay punto para discutir. Pero bueno, movemos un poquito las aguas, vamos a una discusión más profunda y no tanto, digamos, ¿no? O sea, solo escarbamos un poquillo y nos damos cuenta que no ha terminado, que hay nuevas formas, mucho más sofisticadas en algunos casos, ¿no? Más veladas en otros, con una serie de retóricas para ser políticamente correctos, sobre todo en los últimos tiempos, pero estas formas de violencia estructural en términos de raza, de clase y de género, pues se siguen manifestando en América, ¿no? Y que van tocando, digamos, a las distintas generaciones de formas muy particulares y a espacios en la región. Entonces, hay un proceso que autores como Pablo González Casanova o Rodolfo Stavenhagen en América Latina lo acuñaron como un colonialismo interno, ¿no? Que es, digamos, cómo se reprodujeron, cómo se han mantenido estas formas de distinción de grupos sociales en términos de usar las nociones de etnicidad o las nociones de raza como categorías sociales y que han permitido y han reproducido y producido nuevas formas de distinciones sociales. Y bueno, ahí hay, digamos, como una primera línea de discusión. ¿Qué es lo que está pasando en América? Que es una revisión histórica, ¿no? Dar cuenta de esas contradicciones que se van encontrando en términos de cómo se plantea la historia y, bueno, qué contradicciones encontramos en la misma. Y lo vamos articulando, digamos, con otra dimensión que tiene que ver con la forma económica y cómo se ha ido expresando en la propia región, ¿no? Una forma económica capitalista, donde geopolíticamente Latinoamérica se ha mantenido, ¿no? Primero como colonias y después ya como estados independientes, como un lugar de commodities, ¿no? Un lugar, un espacio donde nos sigue tocando, digamos, ese papel de ser exportadores de materias primas, ¿no? Lo que en inglés se denomina commodities, pero no solo en términos de, de, de recursos naturales, sino también de fuerza de trabajo, ¿no? Que sale, pero que también se mantiene esa fuerza de trabajo precarizada, ¿no? Expoliada en la propia región ante estas formas de globalización económica que se han ido, digamos, ajustando, desarrollando a partir, digamos, el propio desarrollo del capitalismo y que, pues ya acercando el siglo XXI, en su forma económica neoliberal, pues se vuelve mucho más predador y rapaz en la región, ¿no? Entonces ahí, digamos, cómo esa relación histórica, por supuesto, está relacionada con esta forma económica particular, ¿no? Una forma económica capitalista, ahora neoliberal, y en esos términos, digamos, cómo va expresando sus formas de operar en la propia región. Entonces, la relación capital-trabajo tiene sus formas específicas en la región latinoamericana y, bueno, va generando una serie de condiciones ya precarias, en algunos casos ya pauperizadas, en distintos países, ¿no? Se vuelve mucho más agudo, digamos, la discusión se mueve en esos términos, se vuelve mucho más agudo por la propia historicidad que tenemos ya como región, ¿no? O sea, ya no es digamos, cuando se van ajustando las políticas sociales en esta forma neoliberal, cuando se va regresando esta idea de darle, digamos, más apertura a que el mercado tome decisiones, a que el Estado tenga solo el papel de asegurar esa distensión de las tensiones y asegurar, digamos, que el capital siga operando, ¿no? Y ya no tanto ocupándose de la economía, ¿no? El estado de bienestar,
más bien lo que se observa es, entonces, es una agudización ya de una forma de vida, pues ya precaria, en sí misma ya precaria históricamente para la mayoría de su población, ¿no? Porque también se vuelve evidente que hay una desigualdad social eh, verdaderamente avasalladora, ¿no? En nuestra región tenemos algunos de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Algunos de los hombres más ricos del mundo. Tenemos, según datos de la CEPAL, tenemos en la región la tercera parte de los recursos naturales del mundo. O sea, somos en términos de región, se posee una gran riqueza natural. Entonces, la tercera parte está alojada aquí. Y, por supuesto, bueno, pues están algunos de los nombres de los millonarios del mundo, pero antagónicamente, pues se encuentra en los distintos países una profunda y honda desigualdad económica y social, ¿no? O sea, algunos de los datos en México es más del 50, 60 con todos estos ajustes y vamos, nuevas discusiones en términos de cómo se mide la pobreza. Más del 50% de la población mexicana vive en pobreza, ¿no? Entonces, ahí están, digamos, algunos datos que van mostrando cómo estas contradicciones que nos mueven en términos de decir, hay un desarrollo, ya se acabó la colonia, ya somos países democráticos, somos además países liberales, hay un ejercicio de los derechos humanos y en términos reales, pues las contradicciones empiezan a emerger, ¿no? Una desigualdad social económica rotunda, por ende la imposibilidad de ser la mayoría de las personas sujetos de derechos. Y bueno, eso cómo se expresa en las distintas generaciones de latinoamericanos, ¿no? Entonces ahí está, digamos, esa discusión en términos de por qué hablar de las juventudes y pensarlo en términos históricos, ¿no? Si pensamos, bueno, pues si hablas de juventudes eh, y además de juventudes y migración, pues ocupémonos de lo que está pasando ahora. Sí, claro, como caso de estudio y se profundiza, esa es la apuesta a profundizar, pero metodológicamente digamos desde esta perspectiva teórica en que se pretende discutir, damos por, digamos, como un elemento nodal hacer esta revisión histórica. O sea, la condición actual de las juventudes y las migraciones y movilidades humanas que se tejen en nuestra región son resultado de estas formas históricas, económicas y sociales que han generado profundas desigualdades y formas de discriminación en la región, ¿no? Entonces, que ha tocado a sus padres de ciertas formas, que ha tocado a sus abuelos, ¿no? Bajo ciertas formas de justicias sociales y que a ellos, ¿no? Como juventudes actuales del siglo XXI, les toca, ¿no? También y se encarna, digamos, con ciertas especificidades, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, no sé si hubo como si fui clara, digamos, en este encuadre de cómo pensar esta relación entre movilidad, migraciones, jóvenes, violencias y en esta espacialidad, Camila. Sí, sí, súper clara. Y a mí me gustaría, para centrar bien la relación entre juventud y violencia, me gustaría como que vos me digas específicamente qué relación tienen las violencias que estuvimos hablando con las juventudes latinoamericanas. Claro, sí, sí, gracias. Bien, entonces, en esos términos, digamos, se articula la categoría de violencia en términos de entenderla, digamos, como esa relación social, ¿no? La violencia como esa relación social, no como un contexto, ¿no? La violencia no la discutimos como un contexto, ¿no? Ni como un estado, ¿no? Porque parecería, hay formas, digamos, de discutirla, muy aceptables, trabajos muy buenos, pero acá, digamos, la apuesta es, si lo pensamos en esos términos y si pensamos un contexto de violencia, pues nos salimos de ese contexto de violencia y desaparece, ¿no? Y eso sería maravilloso.
Y si es un Estado, digamos, pues pareciera que esto cambiaría de un momento a otro. Entonces, la discusión y la mirada para discutirlas, para plantear la noción de violencia, lo hacemos en términos de violencias como una relación social, ¿no? Una relación social que implica el daño, ¿sí? Ya sea directo o indirecto, ¿no? Que puede tener ahí distintos prismas, de un sujeto o un grupo a otro sujeto o a otro grupo con la intención de generar, digamos, cierta forma de control, ¿sí? De dominio en términos de ejercer o no ese daño. Entonces, cuando miramos la violencia en esos términos, Carlos Figueroa es un autor de origen guatemalteco y que se ha desarrollado en México, digamos, su investigación la ha desarrollado en México, recuperamos elementos de él, recuperamos también elementos de Franz Hinkelhammer, un autor que, bueno, trabajaba en la Universidad de Costa Rica, de Johan Galtung, digamos, que él habla, por ejemplo, ¿no? Del triángulo de la violencia. Entonces, y ahí, digamos, el planteamiento, las coincidencias se van en términos de mirarla así como relaciones sociales, como una relación social. Y en ese sentido se da cuenta de que no podemos hablar de violencia en general, no hay una violencia, ¿no? Se puede dar entonces violencia estructural, tiene que ver con esa imposibilidad de los sujetos, ¿sí? De ser, entre otras cosas, sujetos de derechos, ¿no? Tener acceso a la educación, de tener acceso a un trabajo digno, incluso que los lleve a vivir formas de trabajo de esclavitud moderna, por ejemplo, ¿no? O violencias directas, tal cuales, ¿no? Que se viven en la cotidianidad y que se pueden expresar, por ejemplo, en violencias barriales, ¿no? Violencias intrafamiliares, pero también violencia psicológica, ¿no? Violencias sociales que ahí, digamos, están articuladas, violencia estructural, violencia social, violencia política también, ¿no? O sea, ¿qué tanto el papel del Estado, de manera directa o indirecta, ¿no? A partir de sus cuerpos policíacos o de la forma en que se operan las ciertas instituciones, genera, ¿no? Formas de violencia política? Y ahí, digamos, como para plantear estos distintos matices de la violencia desde esa perspectiva. Ahí entonces encontramos que las juventudes latinoamericanas actuales, y digamos la apuesta es ir enfocando en una espacialidad de Latinoamérica que es Centroamérica, están viviendo estas múltiples violencias en sus propios cuerpos, ¿no? Y en sus subjetividades. ¿Por qué centrarme en Centroamérica? Porque, digamos, la otra línea, como yo les compartí hace un momento, es estudiar las migraciones y movilidades humanas. Según datos de la Organización Internacional de las Migraciones, de propias investigaciones que se han desarrollado en México y en otros en la propia América Central, en Latinoamérica, dan cuenta que América Central, sobre todo los países del norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras, desde principios del siglo XXI, sobre todo, ¿no? Sobre todo, que no a partir de ese momento, han aumentado de manera importante las cifras de movilidad de su población. Tienen una historia anterior, resultado de de los conflictos sociales, ¿no? De sus guerras civiles que tuvieron ante la presencia de formas dictatoriales de gobiernos, ¿no? De formas muy cruentas de represión, y bueno, y la contraofensiva, ¿no? Que ellos desarrollan, ¿no? Como población ante estas violencias políticas y de Estado. Entonces, ahí hay un momento, ¿no? Durante las últimas décadas del siglo XX, pero en el siglo XXI se detona fuertemente en América Central la movilidad de su población, ¿no? Y se da cuenta que de estos países, sobre todo, la población joven está aumentando como parte de esos grupos que engrosan su movilidad, ¿no? Los jóvenes están migrando mucho, están saliendo de sus países. Y se da cuenta, entonces, que no solo es esa idea de buscar un trabajo que les dé
mejores condiciones de vida, ¿no? O sea, una migración voluntaria, ¿no? Como es, por ejemplo, muy característica de México, ¿no? Y de otros lugares, de Ecuador, ¿no? De otros países latinoamericanos, de Ecuador, de Perú, ¿no? De Bolivia. Sino que es, digamos, voluntaria, tengo deseos, ¿no? De buscar una mejor condición de existencia a partir de un trabajo en lo que se denomina el norte global, para nosotros como continente Estados Unidos, ¿no? Aunque también, digamos, hay migraciones a Europa importantes, y voluntariamente se buscan las condiciones para hacer esta movilidad. Muchas veces en términos irregularizados, ¿no? Aunque no en su totalidad. Ahí hay otra característica, o sea, con o sin papeles. Pero estas migraciones centroamericanas tienen dos cualidades a partir del siglo XXI. Son migraciones irregularizadas, es decir, no tienen condiciones para movilizarse con papeles, con permisos, ¿no? Para cruzar las distintas fronteras internacionales. Y digo las distintas fronteras porque lo hacen mayoritariamente vía terrestre, ¿no? En transporte, vehículo automotor o caminando. O sea, los tránsitos, que es como se ha denominado el tránsito migratorio, de muchos y muchas de ellos les lleva a cruzar más de una frontera internacional. Y entonces, esta característica digamos, los acompaña. La irregularización, porque es un elemento del Estado, ¿no? Que lleva a decir quién sí puede y quién no. Una serie de lógicas desde los estados, ¿no? Desde su discurso de cuidar sus fronteras y quién tiene y no la posibilidad de acceder a sus fronteras. Y por otro lado, ¿no? Es que ahora es como han denominado como, Ariadna Esteves han denominado como migración forzada. Es decir, ya no es tanto voluntariamente que busque, que no es que no les interese, por supuesto, una mejor condición de vida buscando un trabajo, sino que ya no tienen las condiciones en sus países para seguir manteniéndose allí. O sea, en términos de sobrevivencia, no pueden seguir allí porque su vida está verdaderamente en riesgo. Y entonces es esa migración forzada lo que lleva, digamos, a discutir esta línea de las violencias. ¿Qué les lleva a vivir esas migraciones forzadas, sobre todo a los jóvenes, que son, digamos, lo que las cifras que pueden tener, ¿no? Todas estas expresiones subrepticias, porque dado que es irregularizado, es difícil, ¿no? Dar cuenta con fidelidad de cuánto se mueven, ¿no? Porque se mueven en términos de clandestinidad, digamos, de opacidad por el temor a ser deportados, están saliendo de sus países, ¿no? Porque viven y han vivido históricamente, ¿no? O sea, desde lo que tú les puedes preguntar de sus padres, lo que tú les puedes preguntar de sus abuelos, violencias múltiples, ¿no? Violencias estructurales porque los trabajos en los que se pueden desarrollar son verdaderamente precarios, ¿no? Con sueldos bajísimos que verdaderamente les limitan la posibilidad de la sobrevivencia diaria, ¿no? Violencias estructurales que les llevan a no tener acceso a la educación, ¿no? Que es un derecho además. Ya no tienen posibilidad de seguir estudiando, entonces su derecho a la educación lo ven limitado. No tienen posibilidad de un trabajo en términos de dignidad, no tienen derecho ni posibilidad, ¿no? De ejercer su derecho a la educación, y viven una serie de formas de violencias directas, ¿no? O sea, vemos las indirectas, pareciera que no me afecta, pero ahí está, ¿no? Pero están las directas también, las violencias diarias, cotidianas, barriales, ¿no? Los jóvenes en potencial riesgo cotidiano para ser reclutados por las pandillas, ¿no? Que están ahí alojadas, que están, digamos, controlando el territorio y vinculados con células del crimen organizado. La violencia intrafamiliar y doméstica, que también es algo
y es una herida, me atrevo a decirlo, muy honda para muchos y muchas de estos jóvenes. La mayoría de ellas y ellos comparten historias de familias fragmentadas, ¿no? De familias, casos ya no han tenido posibilidad de conocer a su papá o a su mamá, o incluso ambos. Algunos ya migraron, otros se mudaron, otros han sido asesinados. Entonces, viven, digamos, relaciones familiares fragmentadas, fracturadas y muy desarticuladas. Y en esa cotidianidad viven ellas y ellos, ¿no? Entonces, ahí hay una violencia social directa, latente, la serie que les está encarnada, ¿no? En ellos y en ellas cotidianamente. Y ante estas condiciones que viven en sus países, que viven en sus ciudades, ya sea en una condición de contexto urbano o rural, ¿no? Pero se están viviendo, ¿no? O sea, no es específico de un ámbito del otro, se vive en todas las regiones de Centroamérica y también de otros lugares de América Latina, lo que les lleva a verdaderamente salir, ¿no? De sus países sin planeación, ¿no? Con muy poco dinero, con muy pocos documentos, muchas veces sin una trayectoria bien pensada, digamos, en términos de trayectoria migratoria, dónde voy, cuál es la ruta, cómo voy a llegar, cuál es el capital social que tengo, quién me va a recibir. O sea, muchas veces se mueven en términos de no tener una trayectoria bien trazada, ¿no? Entonces, en términos estratégicos, también de ello están desprovistos. Y eso forma parte, ¿no? De la vulneración y por eso, digamos, la apuesta es ir tejiendo esa relación, ¿no? Cómo esas violencias les acompañan y les han venido acompañando desde sus lugares de origen y les siguen, digamos, se siguen presentando y se siguen expresando en sus propios tránsitos migratorios, ¿no? ¿Qué actores están allí imbricados? ¿Cómo se expresan en su condición juvenil, ¿no? En su condición de jóvenes, tanto mujeres como hombres. ¿Qué diferencias? ¿Cómo se expresan esas violencias tanto en su lugar de origen como en sus tránsitos a ellos y ellas en su condición juvenil, ¿no? Entonces ahí, digamos, donde se está moviendo la investigación y cómo se articula, digamos, estos ejes. Pero bueno, no sé, tú dime si ha quedado claro o recupero algunas cosas, Camila. Sí, Carla, súper claro. Como para vincular un poco, ¿no?, lo que estuvimos hablando, ¿a vos qué te parece que ha llevado el aumento de las migraciones desde América Central? O sea, ¿qué es lo que lo ha aumentado? ¿Las violencias? ¿Las migraciones forzadas? ¿Qué para vos qué es lo que es, digamos? Gracias. Bueno, justo ahí hay esta imbricación. O sea, hay un proceso que pues se ha denominado así migración forzada, resultado de estas, digamos, de cómo se han ido imbricando estas condiciones, ¿no? Esta historicidad ya de un cúmulo de formas precarias que han vivido en la región, donde, por ejemplo, el sistema neoliberal se consolidó ya en los 90, ¿no? O sea, digamos, como región latinoamericana, Centroamérica fue, digamos, la última región, el último espacio, el istmo centroamericano fue el último espacio donde se consolida el neoliberalismo. Y se consolida de formas sumamente violentas, ¿no? Porque es bien interesante en términos de investigación lo que sucede en Centroamérica. Se sigue manteniendo la economía de enclave, ¿no?, que es histórica en la región, o sea, esto que probablemente has escuchado que les denominaban los países bananeros, que incluso hasta en términos racializados, ¿no?, lo mencionan, ¿no? Banana Land, le dicen, o los países bananeros. Eso es resultado de las grandes industrias, ¿no?, como la American Fruit Company, que se estableció en esta región, sobre todo en Honduras, no únicamente, ¿no?, y que llevó una forma de economía de enclave, ¿no?, que Falero, un autor, lo ha discutido profundamente, ¿no? Y que tiene que ver con estos capitales externos que se establecen en la región
para desarrollar formas de trabajo, ¿no? Relaciones capital-trabajo capitalistas, pero bien interesante porque ahí están también vistas y presentes formas de salario feudales, ¿no? O sea, a los trabajadores, ellos y ellas tenían tratos verdaderamente como en el feudalismo, ¿no? Pero la forma económica era, digamos, de producción era totalmente capitalista, ¿no? La- el trabajo con jornadas extenuantes, una gran depredación y ajuste del territorio para que digamos, esta agroindustria se desarrollara de manera exponencial y pues todo el capital hacia afuera, ¿no? Con salarios, como te comento, muy precarios. Bueno, y mira, si esto que tiene que ver, bueno, ahí hay una historia que se vive en América Latina, ¿no? De mucha precarización que lleva, digamos, también a ajustar su propia región, incluso geográficamente, y también tiene una posición geopolítica muy importante en nuestro continente. Panamá es el espacio más estrecho que vincula a los dos océanos, ¿no? De ahí que el canal de Panamá pues esté prácticamente controlado por Estados Unidos, con lo que implica, ¿no? El comercio y el control de la región histórica, ¿no? Incluso desde el establecimiento de, de espacios, ¿no? Militares de control estadounidenses, ¿no? En estos países, ¿no? Para controlar los movimientos insurreccionales, para, digamos, también entrenar, hay estudios que lo han planteado, para también entrenar a todos aquellos, digamos, efectivos de los gobiernos dictatoriales, que hubo muchos, o sea, hay un papel ahí también de Estados Unidos importante. Bueno, ¿por qué te comparto todo eso? Eso lleva a que entonces esa economía de enclave también se vincule con lo que ahora, con la consolidación del neoliberalismo, se desarrolla como un sistema extractivista, ¿no? Y un sistema extractivista donde se presenta en dos sentidos en muchos lugares, pero bueno, en Centroamérica, por un lado, la maquila. La maquila se desarrolla fuertemente en distintos lugares de Centroamérica, sobre todo del norte de Centroamérica, ¿no? En espacios urbanos sobre todo. Entonces, el establecimiento de muchas maquiladoras digamos, generan fuentes de trabajo, entonces toda la apertura de los gobiernos, salarios bajísimos y grandes ganancias para los dueños de la maquila. Y por otro lado, digamos, el desarrollo de la agricultura, ¿no? Se sigue manteniendo las actividades agrícolas, el café, ¿no? El banano ya no tanto, pero sí, por ejemplo, la hoja de la palma africana, que sigue desarrollándose en la región, pero en formas extractivas, ¿no? O sea, a gran escala y con gran rapidez para que pues la ganancia sea mayor. Eso, hay estudios que detonan, digamos, sueldos muy precarios, ¿no? Los campesinos verdaderamente apenas y tienen como para sobrevivir. La maquila lleva a formas verdaderamente extremas a quienes trabajan allí. Te comparto, alguno de los chicos con los que he dialogado me decía, vivía en Tegucigalpa, y él me compartía, yo salí huyendo porque lo que nos pagaban en la maquila era muy poco, verdaderamente no me alcanzaba para vivir, y a nadie de los que trabajamos allí. Pero lo que hacía la maquila era tener una tienda, ¿no? En México se le denomina, o se le denominaba la tienda de raya, ¿no? Donde, digamos, como a crédito se otorgaban ciertos productos para la canasta básica, ¿no? La cotidianidad. Entonces, ante no alcanzarles su salario, pues terminaron adquiriendo en estas tiendas de raya productos para ir saliendo del paso, ¿no? De la sobrevivencia diaria, a llegar a un momento de un endeudamiento atroz, porque los intereses por esos créditos altísimos, ¿no? Como la peor tarjeta de crédito. Y lo que dos chicos me compartían, nosotros huimos, o sea, porque ya la persecución de los que administraban la tienda de raya era horrible, o sea, ya no podíamos con ello. Entonces, hicimos cuentas y por más que trabajáramos en la maquila, no nos iba a dar ya ni para pagar la deuda, ya no nos querían dar más cosas, ¿no? Desde de la tienda de raya. Entonces, lo que hicimos fue huir, ¿no? Huir de esa deuda.
Y bueno, yo me quedé, o sea, tomaba nota de esa charla cuando ya después, ¿no? Ese diálogo que tuve con chicos, 21 años los dos, y justo pensaba en ello, ¿no? ¿Qué lleva? ¿Qué condiciones tenemos como región que se permiten estas formas, ¿no? De despojo y de expoliación, ¿no? De desposesión del trabajo y de desposesión del ingreso, ¿no? Que es algo que la acumulación por desposesión que ha discutido de manera muy seria David Harvey, ¿no? Una acumulación por desposesión no necesariamente a través de una tarjeta de crédito, porque las condiciones de control no las tienen ellos, pero sí, ¿no? De maneras, digamos, más cercanas a su propia dinámica laboral. Y otros chicos me compartían, por ejemplo, trabajamos en el campo con mis papás, ¿no? En el café, pero no nos daba, o sea, era mucho trabajo y no nos daba para salir al día. No había manera. Apenas si mis papás podían recuperar la inversión y ya nada del trabajo, ¿no? Que son jornadas de solas. Entonces, ahí hay una condición, ¿no? De trabajos muy precarios ante estas formas, ¿no? Neoliberales que se establecieron, que se consolidaron en la región, pero, digamos, en un espacio donde un Estado liberal nunca existió, ¿no? Donde derechos laborales es solo de discurso, donde ya los padres y los abuelos vivían formas muy precarias y a ellos, bueno, les tocan formas inimaginables de existencia. Ahí hay, digamos, una lógica que lleva a los chicos a huir, ¿no? A decir, nos vamos. Aquí ya no hay lugar, ya no puedo. Y ahora no estamos hablando de las pandillas, que es un discurso y una herida muy honda que tienen los jóvenes. Es huir porque están verdaderamente amenazados para ser reclutados o porque algo no les gustó, porque tuvieron ahí un conflicto algún amigo, o sea, cuestiones muy cotidianas que les llevan a verdaderamente huir porque están amenazados. Entonces, hay una violencia social, una violencia estructural ante formas de trabajo que realmente los tienen desprotegidos, no tienen ningún derecho, o violencias sociales de su propia cotidianidad. Y eso lleva a los jóvenes, lleva a familias enteras, ¿no? Eso es lo que ha verdaderamente dejado sorprendidos y como un tema de investigación muy importante. Han habido familias enteras que huyen de sus lugares de origen, ¿no? Y muchos dicen, pues, ¿por qué lo hacen? Bueno, porque no tienen otra opción. Salir de sus lugares de origen, dejar todo, dejar su territorio, su terruño, dejar a su familia, pues implica también, ¿no? Algo muy complejo para ellos y para ellos. Emocionalmente, ¿no? También cómo se van moviendo. Pero para los jóvenes les lleva, digamos, a buscar maneras de sobrevivir y maneras incluso de pensar, porque ahí es importante considerar la agencia, ¿no? La agencia de los jóvenes como agentes sociales, bueno, a buscar formas de vida, ¿no? A decir, yo quiero estudiar, ¿no? Yo quiero un trabajo que me permita tener un ingreso, que les mande dinero a mi familia. Yo quiero, incluso algunos expresan, yo quiero seguir estudiando, me gustaría estudiar porque no pude continuar con mis estudios desde que era prácticamente un niño, ¿no? Entonces, allá hay también ir pensando cómo esta relación de las migraciones y las violencias las viven las y los jóvenes en términos de esa migración, esa movilidad como la vía de escape ante violencias estructurales y sociales que los acompañan desde sus infancias, pero también desde sus padres y sus abuelos, ¿no? Y bueno, ¿por qué estudiarlas en el tránsito? ¿Por qué pensarlas en términos de la migración y no decir, cerrar la discusión en decir, bueno, la vía de escape es la migración y ahí está, ¿no? Bueno, porque esas violencias les acompañan durante el tránsito, en su propia condición juvenil. En algunos casos, porque bueno, hay una condición, una forma en que se ha concebido
que se ha discutido afortunadamente, perdón por el adjetivo, pero que se ha concebido a los jóvenes como sujetos de riesgo, ¿no? Hay una escuela que así lo pensó, ¿no? En los ciernes, ¿no?, de la escuela de Chicago, y como sus primeros ejercicios antropológicos lo pensaron, y algunos, digamos, autores que lo recuperaron y a partir de ahí hicieron lecturas, los jóvenes como sujetos de riesgo, ¿no? Entonces los jóvenes pueden ser potenciales, ¿no?, criminales, pandilleros, no seguir, digamos, el deber ser y ser buenos ciudadanos. Y ahí se está viendo, ¿no?, a los jóvenes como aquellos potenciales detonadores de alguna condición de riesgo para la sociedad. Si nosotros, ¿no?, como sociedades de acogida, porque ese es otro punto que hay que discutir, pasan, digamos, ya sea que vengan de Honduras, de Guatemala o de El Salvador, su idea es, digamos, puede ser que en algunos casos porque así lo conciben o porque así históricamente se ha pensado, su idea de destino es Estados Unidos. Para muchos de ellos es salir de sus lugares de origen y probablemente quedarse, porque ya se ha planteado también quedarse en México y establecerse un tiempo, a partir, entre otras cosas, por ejemplo, de las solicitudes de refugio, ¿no? Entonces, México se ha ido como moviendo en términos de cuál es su papel en las migraciones globales, ya no un país expulsor, que era nuestra etiqueta histórica, sino ya somos un país de tránsito, ya somos un país de permanencia temporal de migrantes extranjeros, pero también tenemos otra característica en nuestro país. Somos un país donde el desplazamiento forzado interno ha aumentado exponencialmente en los últimos años. ¿Y cómo? Y dirán, bueno, eso es interno, porque está estrechamente articulado. Hay distintos actores sociales que llevan a que estas formas de violencias que van cruzando los jóvenes, vamos a seguir discutiendo en términos de juventudes, en su tránsito, o sea, aquellos jóvenes que no son mexicanos, en su tránsito migratorio, y cómo se entrecruza con desplazamientos forzados, con desapariciones, que es una de las características, digamos, que están matizando la historia contemporánea en México, ¿no? Que ahí hay, digamos, un tema a discutir muy importante en términos académicos, en términos sociales y muy sensible, por supuesto, en México, ¿no? Entonces ahí, digamos, una de las discusiones que quiero plantear en la investigación que se plantea es cuáles son estas especificidades del tránsito irregularizado de jóvenes, de juventudes del norte de Centroamérica en México, en y desde las violencias, justo así se denomina la investigación, ¿no? En y desde las violencias en América Latina. Ya traen ellos, ¿no?, toda una historicidad que se expresa, que se matiza según las formas de trato hacia el otro que tenemos en México, ¿no? Según el trato hacia el otro que tenemos. ¿Y qué es un trato diferenciado? Según pertenencia étnica, según condición de raza, de clase y de género y de nacionalidad, ¿no? Entonces, ahí hay una articulación muy importante digamos, que se recupera en los estudios migratorios en México. Hay una autora muy importante en México, la doctora Elisa Ortega, y ella hizo un trabajo muy importante en términos de México como país de acogida, ¿no? Como país que ha recibido históricamente eh, a migrantes, ¿no?, en términos de asilo, de refugio, por distintas condiciones históricas y que los países vivieron, ¿no? Entonces, están migrantes españoles, ¿no?, refugiados en México en el siglo XX, ¿no? Están también, ¿no?, migrantes latinoamericanos, ¿no?, de distintos, o sea, chilenos, argentinos, uruguayos, y entonces México ha tenido una política de puertas abiertas, ¿no?, a los de asilo y de refugio históricamente. Y esa es, digamos, una etiqueta que tiene nuestro país. Pero lo que la autora hace y que se recupera en la discusión de esta investigación en desarrollo es
Sí, pero no, pero hay un trato diferenciado por condición de clase, de raza, de raza, de clase y de género, perdón, de nacionalidad. Sí hay una política de puertas abiertas, sí ha habido una acogida, ¿no? Generosa, consciente, ¿no? Empática, pero no en todos los casos es así, ¿no? No hay un trato igualitario, no hay puertas abiertas, y bueno, eso se ve claramente ante el cierre y la militarización de las fronteras del sur de nuestro país, ante estas oleadas de migración, sobre todo, aunque no únicamente, ¿no? Sobre todo o desde Centroamérica que se ha vivido en los últimos años, particularmente desde 2008, 2005, 2010, o sea, ya de este siglo XXI, ¿no? Ha ido como aumentando, más mediatizado en el 2018 a partir de las famosas caravanas, que fueron muy mediatizadas y fueron, digamos, multitudes en tránsito terrestre solicitando estas condiciones dignas de tránsito para solicitar el refugio en Estados Unidos, pero digamos, no es allí, ¿no? Porque ante esa mediatización se piensa que inicia esta movilización en 2018, pero no, ya tiene una década aproximadamente en aumento, una década más. Entonces ahí hay, digamos, una condición que también se pretende discutir. Yo digo, bueno, argumento ante esos planteamientos que han hecho estos autores de manera muy seria, muy importante. Bueno, hay un trato diferenciado por su condición de clase, de raza, de género y de edad. No se trata igual, pero además de estética, ¿no? Porque hay ciertas estéticas que tienen los jóvenes centroamericanos. Y entonces hay una distancia, ¿no? Y un trato diferenciado porque incluso se atrevió a decir es que parecen mareros, ¿no? O parecen pandilleros. Y entonces otra vez, ¿no? Esa idea de los jóvenes como sujetos de riesgo. Que lleva a que su tránsito, su propio tránsito en el país se vuelva muy complejo y ahí, ¿no? Como en esos procesos de violencia social y estructural que los vienen acompañando, ¿no? Esa es como la discusión. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las condiciones que tienen los jóvenes? Muchos de ellos son menores de edad. Muchos de ellos son menores de edad y hasta recién, porque tienen casi 2 años, ¿no? Poco más, perdón, de 2 años que se hizo un ajuste a la ley de migración en México, pero se seguían deteniendo en estaciones migratorias a los menores de edad, ¿no? Cuando eso no, es totalmente contrario al interés superior de la niñez. O sea, ya hay un punto a discutir, ¿no? ¿Qué trato se les está dando? Y a los, ¿no? jóvenes que ya no son menores de edad, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cómo, cómo son visibles en su tránsito migratorio como migrantes, en movilidad? ¿Cómo son visibles en términos de seres humanos que tienen derechos a la educación, a un trabajo, a jugar, ¿no? A tener otras posibilidades de vida, a pensar en una familia incluso, porque ahí hay otro punto. El embarazo adolescente en América Latina es alto, ha aumentado, y en Centroamérica es muy alto también, ¿no? Entonces, muchas y muchos de ellos son madres y padres adolescentes, ¿no? Entonces, cómo se imbrica, ¿no? ¿Cómo esa condición juvenil migrante en estos contextos de violencia la están viviendo, ¿no? ¿Cómo son tratados? ¿Como papás o como jóvenes papás? ¿No? ¿Cómo son visibles? ¿Qué lugar se les da? ¿No? Ah, no, pues ya son papás, pues ya son adultos. ¿Y no? O sea, hay una discusión muy interesante que es lo que, digamos, la apuesta es ir recuperando, ¿no? ¿Qué es lo que me lleva a pensar en salir? ¿Qué es lo que me obliga a salir? ¿Y cómo estoy viviendo ese tránsito en México? Y digamos, hay un común en estos diálogos que he tejido con ellas y con ellos, y es llegar a México es entrar al infierno, ¿no? O sea, las condiciones de violencia aumentan,
y los actores que están ahí vinculándose en esos tránsitos tan azarosos pueden ser actores políticos, o sea, cuerpos policíacos que están cumpliendo su papel, que sería un discurso bastante legítimo, también para discutir, y también actores sociales, ¿no? Que pueden ser esa política, no solo desde el Estado, sino desde la sociedad de puertas abiertas para recibir al otro y a la otra en México, sí se ha ido transformando por las propias condiciones también sociales. Entonces ya no es tan de puertas abiertas socialmente, tampoco políticamente, como lleva, ¿no? Pero eso no implica que las migraciones disminuyan. O sea, hay una relación de contradicción. Ya no están de puertas abiertas, pero ellos siguen presentándose y movilizándose y buscando, ¿no? Formas de sobrevivencia. O sea, su existencia, y hay una discusión que se plantea en el trabajo de pensar, ¿no? La sobrevivencia como forma de resistencia ante estas violencias históricas, sociales, políticas y estructurales que acompañan a las juventudes migrantes, ¿no? Entonces, ¿cómo las bordean, cómo las sortean, cómo las confrontan y las afrontan, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, ir articulando, ir pensando que esa condición juvenil nos lleva a pensar en la juventud, no en términos de edad únicamente, ¿no? Sino en términos de una condición sociohistórica que los caracteriza y les da una especificidad. ¿Y qué condición juvenil tienen los jóvenes en movimiento? ¿No? ¿Cuál es? Una condición particular, una condición en riesgo constante, una condición en resistencia constante, ¿no? En sobrevivencia constante. ¿Cómo pensar así las juventudes? ¿Cómo pensar las juventudes así en el presente y cómo pensarlo, ¿no? Se habla mucho, yo de formación soy politóloga y se habla mucho, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con las políticas públicas? Bueno, ¿cómo pensar la política pública de juventud en términos de todo ese abanico que implica atender a las juventudes? Y atender a las juventudes desbordando esos nacionalismos epistémicos, ¿no? O sea, no solo los jóvenes mexicanos, sino estos jóvenes de otras nacionalidades que están por esta especificidad en tránsito por nuestro país, ¿no? O sea, es algo que nos desborda como país, es algo que nos compromete a estudiar como región latinoamericana, ¿no? Pensarlo así en esos términos. No lo puedo pensar yo en mi condición de mexicana estudiando a mexicanos, ¿no? Sino que lo tenemos que pensar en términos de región, ¿no? Y eso nos implica pues otros desafíos y otras articulaciones también con investigadores que tienen, ¿no? Como una mirada más profunda en sus propios países y en sus propios espacios para dar cuenta de ello, ¿no? ¿Cuál es esa condición juvenil en movimiento, ¿no? Pero es una condición juvenil en movimiento irregularizado, que les da formas, ¿sí? De tránsito, de violencias estructurales, sociales y políticas complejas en México, ¿no? Como migrantes y como jóvenes, digamos, hacia allá va, digamos, esta discusión y dar cuenta de ello, ¿no? La investigación es justo, pretende como dar cuenta de ello. Pero bueno, no sé si quedó claro, Camila. Sí, sí, súper claro. Y además, ¿no? Tener en cuenta que no solamente la violencia es lo que hace que la gente se vaya, que la gente migre, que los jóvenes en específico migren, sino también que después se encuentran, cuando llegan, cuando migran, se encuentran con otro tipo de violencias estructurales. Entonces es como una situación de violencia constante que es la verdad terrible y con un montón de prejuicios, específicamente porque son jóvenes también. Sí. Eso, sí, sí. Sí, 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 por su condición juvenil
en algunos casos por su estética, como te comenté, o sea, por su condición de nacionalidad, de raza, de clase, de género y de pertenencia étnica, porque, por ejemplo, hay una importante expulsión de garífunas, que es un grupo afrodescendiente, un grupo étnico afrodescendiente de la zona del Atlántico en Honduras, que su región ha vivido fuertemente despojo territorial por este turismo extractivo, ¿no? Y bueno, pues de igual manera, ¿no? Han tenido que salir de sus lugares de origen, eh, pero ellos ante su condición de afrodescendencia, bueno, han vivido, ¿no? Formas racializadas de tránsito, ¿no? Y en otros casos exotizadas, ¿no? Han exotizado sus propias corporalidades en su tránsito por México, con lo que implica eso, ¿no? En riesgo de las mujeres fundamentalmente, ¿no? Que la violencia sexual es atroz, pero que no es específica de ellas, ¿no? También los hombres la viven, ¿no? Entonces ahí están como imbricadas todas estas condiciones bueno, y esa es la apuesta, ¿no? La discusión, ¿cómo la viven las juventudes, ¿no? Ya también con esta carga social, ¿no? Sociohistórica de los jóvenes como sujetos de riesgo, ¿no? No jóvenes en movimiento, ¿no? Jóvenes vulnerados históricamente, ¿no? Entonces, digo, allá va esta apuesta de pensar una condición juvenil en movimiento, una condición juvenil latinoamericana en movimiento, ¿no? Ese es, digamos, como la apuesta. Bueno, Carla, muchas gracias por, por aparecer, por venir a darnos esta charla tan interesante, que nos deja bastante para reflexionar, ¿no? Y bueno, para cerrar, y no te vayas todavía, voy a decir brevemente quiénes somos de parte de Revista Pares y ya después doy los saludos respectivos. Bueno, Revista Pares cuenta con una periodicidad semestral, publicando 2 números al año en formato electrónico, uno en junio y otro en diciembre. Su principal objetivo es nutrir el debate intelectual y académico mediante la publicación de trabajos originales e inéditos de investigadores en formación y de profesión, docentes, estudiantes avanzados de carreras de grado y posgrado, de disciplinas tales como ciencias sociales, ciencias políticas, derecho, filosofía, relaciones internacionales, sociología y afines a las ciencias sociales. Muchísimas gracias, Carla, por venir a este espacio y compartir con nosotros, y muchísimas gracias a la directora de la revista, que es Carolina Andrada Zurita, por permitirnos este espacio y que surjan estas charlas tan interesantes, ¿no? Al contrario, de verdad, muchas gracias a ustedes por, como esto compartía al inicio, por esta posibilidad. A mí me emociona mucho, me emociona, y además, bueno, pues es para mí un honor, una enorme posibilidad. Y por ello me emociona. Y yo al contrario, espero que haya estado a la altura de lo que ustedes estaban esperando. Es un trabajo que está en proceso, es un trabajo que a mí me emociona también, pero bueno, compartirlo y también incluso hasta escucharme y decir, bueno, y tener, yo creo que lo más importante, y lo agradezco infinitamente, generar estos espacios y que me piensen como posibilidad de usarlos, para mí es un gran regalo. Yo lo agradezco muchísimo, les reconozco también que tengan, digamos, esa voluntad y ese interés y ese ejercicio porque implica mucho esfuerzo y nada, pues yo feliz de estar aquí, al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, bueno, ya nos despedimos. Saludos. Nosotros nos despedimos por WhatsApp después. Bueno, muchas gracias. Chao. Gracias, chao, bye.